Ok, que Dios nos los bendiga. En este domingo 1 de mayo vamos a comenzar la clase que tenemos cada domingo a las 9:30. Si usted está en su casa tomando café o meditando en el día o en lo que la agüita que Dios nos mandó, esa fue una bendición. La agüita que nos dio el Señor. Pero Dios tiene algo también mejor para nosotros en esta mañana o en este día, que es su palabra. Su palabra es siempre hoy, es mañana y es para siempre. Y en esa palabra yo quiero comenzar. Mi estudio se llama Grandes expectativas. Cada persona en este mundo tiene que tener una expectativa. Hay dos clases de expectativas, unas la que el mundo nos da y otra lo que la palabra nos da. Mientras usted abre su Biblia en Juan 12, yo voy a orar para que el Señor nos dé entendimiento y sabiduría para explicar o compartir la palabra. Padre, gracias te doy en este día. Gracias, Señor, porque este es el día que hiciste para escuchar tu palabra, para escuchar tu voz y para estar en tu casa. Señor, tu palabra dice que es mejor estar en tu casa que 1000 fuera de ella. Padre, es bonito estar afuera disfrutando la temperatura, el tiempo, el clima, pero es mejor, más bonito estar en tu presencia, porque en tu presencia hay paz y gozo. Padre, gracias por tu palabra y gracias por tu espíritu, porque es a través de tu espíritu por el cual vamos a recibir y a gozarnos en esta palabra, porque esta palabra es vida a nuestra vida y es luz a nuestro caminar. Padre, gracias por la obra de Cristo y gracias por cada uno de los que están escuchando en este día. Padre, danos entendimiento, abre nuestro corazón y prepara la tierra para que tu palabra dé el fruto que tú esperas. Y así sea tu nombre glorificado. En el libro de Marcos, vemos cuando el Señor Jesús comienza su ministerio y cuando el Señor hace maravillas. Dios siempre quiere y está dispuesto a hacer grandes cosas en nuestra vida. Más nosotros tenemos que hacer la iniciativa, porque Él ya hizo su parte. Él mandó a Jesucristo, su Hijo, para que a través de Él nosotros gocemos de una vida plena de gozo, de paz y de bendiciones, porque es lo que Él ha propuesto a través de la muerte de su Hijo. Dice en el versículo 1 del capítulo 2 de Marcos, dice: entró Jesús otra vez a Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Siempre que el Señor entraba o se dirigía a una ciudad, siempre había una expectativa por la gente, porque sabían que Él era el que sanaba, Él era el que perdonaba, Él era el Hijo de Dios. Muchos lo reconocieron como el Mesías que esperaban en ese tiempo. Entonces siempre había una expectativa, y cada vez que Jesús llegaba a una ciudad, la gente se amontonaba, o sea, lo iba a escuchar y iba porque tenía necesidad. En esta vida hay necesidades, tanto físicas, emocionales, como financieras. Pero sin embargo, el Señor Jesucristo, Él vino para ser Señor de su vida primero. Cuando nosotros hacemos al Señor Jesucristo Señor de nuestras vidas, Señor de nuestro corazón, Él comienza a obrar en nosotros. Entonces dice en el versículo 2, e inmediatamente se juntó muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y
y les predicaba la palabra de Dios. Mucha gente lo admiraba porque muchos decían, ¿quién es este que lo que habla y lo que dice lo habla con autoridad y con poder? Muchos no lo conocieron como el Mesías o como el Hijo de Dios. Muchos lo conocieron como el carpintero, como el hijo de José, el carpintero. Por eso muchas veces él no pudo obrar porque en ciudades donde él iba no creían que él era el Mesías, no creían que él era el Hijo de Dios, no creían como él decía, el Hijo del Hombre. Y decían, es carpintero, conozco a sus hermanas, conozco a sus hermanos. Es hijo de María, hijo de José. Cuando nosotros conocemos a Jesús como hombre, nosotros no recibimos bendición, porque estamos comparándolo, pues es igual como aquel, como el otro aquel. No, Dios, a través de Jesucristo, Él fue identificado en esta vida como Dios mismo, porque Él dijo, yo soy el Hijo de Dios, el Padre está en mí y yo en el Padre. Él le dijo a aquel Tomás, incrédulo, le dijo, si puedes creer, toma o pon tu mano en mis dedos, en mis manos, en mi costado, dice, y sé creyente. Dios siempre ha querido que nosotros creamos. Y el Señor Jesús le dijo a Tomás, dijo, bienaventurado eres porque tú miraste y tú metiste tus dedos en mis manos y en mi costado. Pero más bienaventurados los que no vieron sino creyeron. ¿Qué tenemos que hacer nosotros en estos tiempos o en nuestra vida? Es creer la palabra de Dios, que la palabra de Dios es verdad, que la palabra de Dios tiene poder para transformar y cambiar corazones. En el versículo 3 dice, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. ¿Cuántas veces las personas vienen al Señor Jesucristo por la oración y porque sus amigos, sus familiares los invitan a la iglesia? Déjeme decirle, la iglesia es un lugar donde podemos encontrar a Jesús en lo natural. ¿Por qué? Porque sabemos que en la iglesia se va a hablar la palabra de Dios. O en la iglesia se va a hablar de Dios. No se va a hablar de las cosas de afuera del mundo. Se van a hablar las cosas de Dios. Y donde se habla o donde está la palabra de Dios, allí hay bendición. Dice el versículo 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciéndole una abertura, bajaron el lecho de aquella persona paralítica. La Biblia dice que cuando nosotros tenemos fe, hacemos lo imposible para poder recibir lo que Dios tiene para nosotros a través de Jesucristo. Aquí en Marcos había un paralítico, y un paralítico que necesitaba ser sanado. Un paralítico que fue llevado por 4 personas y metido sobre un agujero para abajo donde estaba el Señor Jesús. Amén. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que si el Señor le ministraba, él iba a ser sanado. Amén. Muchas veces nosotros tenemos que hacer lo imposible para estar en la casa de Dios, amén, para estar oyendo la palabra de Dios. A veces como que no es muy grato dejar la cama para venir a escuchar la palabra. Porque lo que el cuerpo necesita descansar, el cuerpo necesita estar relax, pero sin embargo no es todo lo que necesita. El cuerpo necesita la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice que es medicina a nuestros huesos. Amén. Entonces, ¿por qué no caminar o por qué no estar en la disposición como estos trajeron a este paralítico? La Biblia dice que el Señor Jesús no vio la fe del paralítico, sino la fe de aquellos que llevaron al paralítico. Nosotros tenemos que
confesar o compartir nuestra fe con otros para que en esa fe ellos vengan y reciban lo que ellos necesitan. Amén. Todo hombre que no conoce a Dios es falto de lo que Dios ha hecho para el hombre. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Cuando otros nos llaman y cuando otros nos comparten la fe en Jesucristo. Muchas veces las personas tienen fe para compartir lo que están pasando en su vida. Sea bueno, sea malo, siempre a veces hay. Especialmente las mujeres cuando se reúnen, les comparten, yo hice esto, yo hice el otro, mi marido es este, mi marido es esto otro. Ellas comparten. Entonces Dios también quiere que compartamos nuestra fe y que llevemos a aquellas personas que necesitan un toque del Señor para que el Señor los bendiga. Dice en el versículo 5, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados son perdonados. Amén. Dios le importa y Dios le interesa primeramente la relación que se perdió en el huerto del Edén. La relación es tener una conversación con Dios. Recordemos que cuando Dios hizo al hombre y lo puso en el huerto del Edén, ahí había una relación continua, cada día. Amén. Pero cuando el hombre desobedeció el mandamiento de Dios, dice la Biblia que el hombre fue echado fuera del huerto. Muchas veces nuestro pecado, nuestro modo de vivir allá afuera, nos deja fuera de las bendiciones de Dios. Nos deja fuera de lo que Dios ya nos dio en Jesucristo. Pero sin embargo, cuando nosotros venimos a Jesucristo, bien sea por las oraciones de otros o por que otros nos han invitado, nosotros vamos a ser sanados, nosotros vamos a ser perdonados, porque lo primero que Dios quiere es sanar nuestro espíritu. Amén. Y luego nuestra alma. Es lo que dice aquí la palabra en Marcos. En el Evangelio de Marcos es un evangelio donde Dios se manifestó en toda área de nuestra vida, en sanidades, en milagros y en muchas cosas que la palabra de Dios nos dice. En el versículo 6 dice: estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaron en su corazón. Déjame decirle, esto no es algo raro, esto es algo natural, que en todo lugar, hasta en las iglesias, hay personas así. Por eso yo le decía, tenemos que tener una expectativa, y una expectativa de saber quién está enfrente de nosotros. Cuando nosotros venimos al templo, venimos a orar y a glorificar y a alabar a Dios. Pongamos en nuestro corazón y en nuestro espíritu que estamos alabando al Señor Jesucristo, al Dios de toda creación. Amén. Cuando nosotros creemos eso, nosotros tenemos una expectativa. Por eso aquellos de los que estoy hablando aquí en el libro de Marcos, todos tenían una expectativa. Muchos iban por una razón, muchos iban porque querían oír lo que él hablaba. Y muchos se gozaban porque decían, lo que él habla, lo habla con autoridad. Nunca hemos oído que los escribas y los fariseos hablen con autoridad. Déjeme decirle, la religión no nos da autoridad. La que nos da autoridad es la palabra de Dios. Porque Jesucristo dijo, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, el Padre os lo dará. Él no está diciendo, todo lo que pides en nombre de la religión, Dios lo va a dar. No. Son tradiciones, como dijo Pablo, yo antes vivía en las tradiciones de mis padres. Pero ahora que he conocido a Jesucristo, no me importa si vivo o muero, porque yo sé en quién he creído. Nosotros hemos creído en aquel que es nuestro sanador, en aquel que es la luz del mundo, en aquel que puede sanar, en aquel que puede cambiar y transformar nuestros corazones. Amén, amén, amén. Hay muchos lugares o instituciones que quieren cambiar al hombre, pero lo quieren cambiar
de afuera. Un pastor decía, quieren cambiar carne. No, ninguna institución puede cambiar. Cambiarán por un momento mientras están en ese lugar, pero salen a lo mismo. Por eso el Jesucristo dijo, el que cree en mí tiene vida. Yo he venido para darles vida y vida en abundancia. En otras palabras, Él es nuestra libertad. Él es el que nos puede librar de enfermedades, de situaciones difíciles y de cosas que la vida nos da. La vida siempre es bonita, pero necesitamos ver en qué forma la llevamos. La llevamos en nuestros, vamos a decir, conocimientos, en nuestras fuerzas, o en nuestras cosas que hacemos. Un día nos vamos a cansar y vamos, como decía un pastor, vamos a tirar la toalla. Pero cuando estamos en Jesucristo, la palabra dice que Él es el que nos da fuerzas y fuerzas como a las águilas. ¿Por qué? Porque Él es el Dios que controla nuestras situaciones, nuestra vida y no las cosas de afuera o la naturaleza. Entonces, aquellos hombres que criticaban eran los maestros de la ley, los que conocían según la ley de Dios. Pero mire lo que dice aquí en el versículo 7. ¿Por qué habla este así? Blasfema, dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Déjeme decirle, Jesucristo era hombre, pero era 100% también Dios. Por eso Él siempre perdonaba. Antes de sanar a la gente o antes de darle la libertad de cualquier situación física, Él los perdonaba. Él le dijo a aquel paralítico, tus pecados han sido perdonados. Se voltean los grandes hombres de la ley y dicen, pues ¿quién es este? Dice, pues ¿qué es más fácil decirle, tus pecados son perdonados o toma tu camilla y levántate? Dijo, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad. Le dijo al paralítico, toma tu camilla y levántate y vete a tu casa. En la Biblia dice en el Viejo Testamento que el único que podía perdonar pecados era Dios. Pero aquellos fariseos no entendieron ni creyeron que Él era Dios o que Dios estaba en Él, sino que Él era el hijo del carpintero, el hijo de María, el hermano de Jacob, el hermano y las hermanas. No. Cuando nosotros ponemos la vista en el hombre natural, nosotros vamos a ser defraudados. Pero cuando ponemos nuestra vida o nuestra fe en aquel que vive, en aquel que Dios le dio autoridad y poder, nosotros vamos a hacer muchas cosas. Primeramente, caminar en lo que dice la palabra, no en lo que nosotros vemos, y en lo que Dios mandó a Jesucristo, a enseñarnos y a darnos el poder. Dice el versículo 8, dice, conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esa manera dentro de sí, mismo le dijo, ¿por qué cavilas así en vuestros corazones? ¿O por qué piensan así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Dios quiere que cuando nosotros venemos a Él, que cuando nosotros venemos al templo, nosotros nos vayamos con un espíritu, decía el pastor bien, con un espíritu de excelencia, con un espíritu que digamos, Dios estuvo aquí en esta mañana, Dios se manifestó en esta mañana y Dios quiere que yo haga lo que Él quiere para recibir lo que yo necesito.
En el versículo 9 del capítulo 2 de Marcos dice que es más fácil decir al paralítico tus pecados te son perdonados, o decirle levántate y toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder y potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, toma tu lecho y anda. Esa es la expectativa que cada persona creyente debe de tener, porque cuando nosotros tenemos una expectativa de nuestra vida, no es estar todo el tiempo tristes o todo el tiempo acusándonos a nosotros mismos. Oh, yo conozco a personas que dicen, oh, Dios no me quiere, oh, Dios no me ama, oh, Dios me va a castigar. Dios todavía no es el tiempo para juzgar. Ahorita estamos en el tiempo de la gracia, donde Dios está demostrando o ofreciendo su amor y su misericordia para que vengamos y reconozcamos nuestro pecado. Muchas veces todo lo que viene a nuestra vida viene porque nosotros somos pecadores, porque nosotros no nos hemos arrepentido y nosotros no hemos perdonado tampoco. La ciencia médica dice que a veces nuestras enfermedades son psicológicas, vienen de nuestra mente. Porque nosotros en nuestra mente guardamos rencores, guardamos cosas que nos hicieron. Pero Jesucristo vino a enseñarnos a perdonar. Jesucristo vino para enseñarnos a tener misericordia. Jesucristo vino para amar. Y para enseñarnos a amar hasta nuestros enemigos. ¿Cuál es nuestro enemigo en este día? ¿Es nuestra esposa, es nuestro esposo o es los que están a nuestro alrededor? Y un día me ha gustado siempre escuchar y ir cuando se abrían las puertas de la iglesia, la palabra, a oír la palabra. Y una vez dicen, el enemigo más grande de nuestra vida es nuestra mente. Y yo gozoso por lo que había escuchado y por lo que había oído, siempre me gusta compartirlo con alguien más. Y entonces tenía un compañero de trabajo y le empecé a compartir lo que había escuchado. Y luego le digo que nuestro enemigo más grande en nuestra vida tenemos que identificarlo. Y entonces le digo yo, le hago la pregunta, ¿cuál es tu enemigo más grande en tu vida? Dice, pues será la esposa. Le digo, no, le digo, la esposa es un regalo que Dios te dio, porque dice que el que haya esposa, hay el favor de Dios, o sea, el regalo de Dios. Digo, no, el enemigo más grande en nuestra vida es la mente, porque nuestra mente, la Biblia lo describe como el campo de batalla de todas las cosas que hay en el mundo y que nos suceden en la vida. ¿Por qué? Porque tenemos que recibir las expectativas que tengamos. Las expectativas no son nuestros enemigos, las expectativas son lo que ya Dios hizo a través de Jesucristo. Por eso la gente de aquí del libro de Marcos, siempre que iban, o siempre que Jesús iba a una ciudad, la gente se amontonaba. Porque ellos estaban admirados de su doctrina, de su palabra. Porque Él le hablaba a los demonios que salieran fuera. Él les hablaba a los paralíticos que se levantaran. Él les hablaba a los enfermos que fueran sanados. Esa era la expectativa de Dios a través de Jesucristo para usted y para mí. De que nosotros seamos sanados. Pero antes de ser sanados, que seamos perdonados. En este día, todo aquel que me está escuchando, si ha entregado su vida a Cristo, usted tiene una expectativa diferente, pero si usted no ha entregado su vida a Cristo, usted tiene una expectativa
de que usted es un hombre, que Dios no lo ama, que Dios no lo quiere, eso es mentira. Dios lo ama y Dios lo quiere así como es, pero tiene que venir a Él. Así como aquel paralítico no pudo ir, pero lo trajeron sus amigos. Si usted es ya cristiano, traiga a su familia, invite a su familia, a sus amigos de trabajo, a sus amigos, que vengan a oír la palabra, que vengan a venir, que vengan a la iglesia para que reciban a Cristo. Porque Él es el único que está interesado en sanarlo y en perdonarlo y en darle vida y paz. ¿Cuántos de que me están escuchando tienen paz en esta mañana? Si usted está enfrente de la televisión viendo las noticias, eso no nos trae paz ni trae paz. Pero si usted está abriendo su palabra, la palabra de Dios, usted va a ser edificado. Las noticias y las cosas del mundo no nos edifican. Nos trae un momento de paz o de gozo cuando tenemos una cuenta en el banco o cuando tenemos una hielera con comida. Pero cuando se va todo eso, viene la tribulación. La tribulación es cuando usted no haya qué hacer o, como dicen los mexicanos, ya no hay la puerta. Déjeme decirle, este día es el día de nuevas expectativas. Si usted quiere cambiar su expectativa, lo único que tiene que hacer es hacer una oración conmigo. Y cuando usted la hace de todo corazón, déjeme decirle, usted está entrando en el camino de las bendiciones y de diferentes expectativas. Padre, yo te doy gracias, Señor, en este día por tu palabra. Padre, yo reconozco que soy pecador y que necesito tu presencia, necesito tu perdón, necesito tu misericordia. Padre, yo en esta mañana o en este día reconozco mi pecado. Señor, perdóname. Tu palabra dice que tú fuiste a la cruz para perdonar y para deshacer el pecado o las obras del pecado. Señor, yo reconozco que soy pecador, me arrepiento. Señor, yo te ruego que desde este día en adelante enséñame a través de tu palabra cuál es la voluntad tuya para poder hacerla siempre y cuando tu Espíritu Santo me ayude. Espíritu Santo, gracias. Gracias por traerme a convicción de que soy pecador, pero que si reconozco mi pecado y me arrepiento, Dios me hace un hijo suyo. Padre, gracias por esa promesa y gracias por esa palabra. Señor, gracias porque eres bueno y gracias porque este día ha sido de bendición para cada uno de aquellos que han oído tu palabra. Señor, gracias y gracias por cada uno de los que están en esta mañana con nosotros. Yo les pido que sigamos en esa sintonía y en esa expectativa porque Dios tiene cosas maravillosas para cada uno de nosotros. Yo me despido, pero siempre estaré con usted si Dios nos da vida la semana que viene. Que Dios me los bendiga y que Dios me los guarde. Amén.